Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Buenas, profe? Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando si les parece. La idea de hoy un poco es que un grupo eh, que con el que conversé el lunes pasado, quiero que ellos le muestren cómo hicieron la conexión a la base de datos, y un poco cómo lo manejan para quien todavía no lo pudo hacer o no lo hizo, tenga, bueno, una idea más clara de cómo se hace, cómo se gestiona por un lado la conexión en la base de datos y por otro lado el uso de los datos en sí de la base de datos y la herramienta que utilizan para gestionar esa base de datos. Em, el equipo es de Villarreal y San Lorenzo Díaz, así que bueno, les dejo que ellos compartan y comiencen y después que ellos muestren eso, continuamos si quieren si tienen dudas o consultas o si alguien más quiere mostrar los avances que estuvo trabajando durante la semana, también lo puede hacer. Buenas, profe. Si quiere, comenzamos. Hola, profe. Sí, sí, ¿Comparto por pantalla? favor, arranquen, sí, sí. Bueno, Eh, 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 Así. Bueno, la conexión a base de datos nosotros la hacemos a través de un connection string, tal que se le va identificando básicamente el servidor, cuál es el nombre del servidor. En nuestro caso, básicamente, bueno, en la mayoría de casos, poner localhost es suficiente, pero también en caso de que podrían poner acá lo que está este nombre acá, como el nombre para la conexión. Y acá ponemos el database y el nombre de la base de datos que nosotros queremos utilizar. Y bueno, después ponemos esto del Trusted Connection, que eso es básicamente en caso de que ustedes hayan, cuando crearon la base de datos, utilizado autentificación de Windows. En caso de que hayan decidido usar un usuario y contraseña, van a tener que especificar cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Antes de eso, que me acabo de acordar, hay que poner esta librería sí o sí para poder utilizar todos los comandos de SQL. Acá hay dos opciones en realidad. Primero tenemos la opción del System, que es la que estoy usando acá, que es la versión más vieja, y la opción de Microsoft. Em, lo que respecta a la diferencia entre las librerías es que el System, como dije, es más viejo y todos y cada uno de los comandos que respectan lo que respecta a SQL le van a parecer que están obsoletos. Bueno, y les dice que usen el Microsoft. Pero yo por lo menos tuve problemas con la conexión en lo que respecta al uso de la librería de Microsoft porque no me deja, me tira el error en el login. Así que utilizo System nomás. Bueno, como mencioné, esto es la parte casi que principal para la conexión a base de datos. Y bueno, a partir de la utilización de esta librería podemos arrancar la conexión. Nosotros lo que hicimos es la creación de un try catch, tal que a partir tipo, para agarrar todas las excepciones que tira el SQL, ya sea, no sé, de la conexión o de errores de login, como me pasó también a mí, o errores de las primary key y demás, para que agarren todas las excepciones. Y adentro acá lo que es ya la creación de la conexión particularmente. Tommy, Para crear una conexión, lo sí, que puedo hacemos, hacer un poquito de zoom. sí, Dale, gracias. Disculpa que te interrumpa. ya, es así.
Para la creación de la conexión, lo importante es acá el SQL connection, le ponemos su nombre, y bueno, ponemos el new SQL connection con el string que creamos acá arriba, que tipo establece todos los datos. Eh, Eso es lo importante en realidad. Acá lo que nosotros hacemos es usar un using, así cuando termina la conexión, cuando termina de hacer el comando que están acá adentro, se cierra de forma automática la conexión a la base de datos. Em, pero puede ser creado así nomás, digamos, dentro de una función cualquiera, sin hacer uso del using, pero lo recomendable es, al menos para nosotros, es usar el using, así nos quitamos la preocupación del cerrar la base de datos. Yo particularmente acá cerré igualmente la base de datos, pero por las dudas, ¿no? Ya con la creación de la conexión hecha, lo que acá tenemos que hacer los queries. Acá tenemos, este caso, es una función para eliminar un paciente a través de una tabla. Nosotros hicimos una eliminación lógica a través de un campo visible. Y nada, le ponemos acá 0. Tengo que seguir. Bueno, tenemos esto, la creación de una query. Y una vez se crea tipo un string que contiene la query que nosotros deseamos hacer, creamos el comando es tipo SQL. Usamos un comando de tipo SQL command, una clase de tipo SQL command, y creamos el comando, tal que pasamos como argumento la query que queremos hacer y la conexión a la base de datos sobre la cual vamos a hacer esa query. Acá me voy a mencionar que en esta parte nosotros hacemos el uso de un argumento que no tiene valor en un principio, que para eso que se utiliza el hashtag, no, bueno, en la que era el arroba, y usamos el nombre de la variable que queremos poner. Tal que luego de crearle el comando, em, le pasamos el argumento a través de esta función, donde pasamos el nombre de esto de la variable, el parámetro acá, y bueno, el valor. Y ya a partir de eso tenemos que abrimos la base de datos y utilizamos el comando de execute non-query para ejecutar la query. Cabe destacar que este comando solo se utiliza únicamente si, para hacer cambios a una tabla, para hacer cambios a unos valores, no tanto para leer. Para leer se hace el uso de un comando que ya voy a mostrar. Y bueno, acá cierro. Eso es más que nada la conexión, lo que respecta a la conexión a la base de datos. Eh, Acá es lo mismo, lo que respecta a la conexión, creamos una conexión, creamos la query. Acá esto es un chiste que, bueno, que hice para concatenar dos valores nomás. Y nada, o sea, acá seleccionamos todos los datos de una tabla, que es la tabla paciente, que cumplan que la visibilidad sea 1, o sea, que no estén eliminados, lógicamente. Creamos el SQL command, pasamos la query y la base de datos. Y acá, bueno, abrimos la base de datos y creamos un data reader, que es para leer los datos nomás, básicamente. Esa es su única función, leer datos. Esto no nos sirve para modificar datos ni tabla, solo para leer. Esto acá es para eliminar esto es algo de mi data grid view, no tiene nada que ver con SQL. Y bueno, acá lo que hacemos es, hacemos un while, tal que mientras que el reader siga leyendo. Porque el read devuelve un booleano, básicamente. Si el booleano es true, em, significa que hay filas todavía y que puede seguir leyendo. Y si, bueno, devuelve false es que no hay más filas. Y nada, acá básicamente voy accediendo a todos y cada uno de los datos del reader y los pongo en mi tabla. Acá hay otra función, en realidad, que también es capaz más conveniente, que si su tabla, su data grid view, tiene todos los campos que tiene la tabla de la base de datos, se puede utilizar un data table, que tipo, que no sé muy bien porque nosotros no utilizamos eso, pero básicamente agarras todo la base de datos y los pones de una al data grid view, sin tener que hacer esto de agregar uno por uno. Pero bueno, eso ya no sabemos cómo utilizarlo particularmente. Y bueno, acá cerramos. Y en lo que respecta al registro, ya está la lectura y el update, el update. Y lo que respecta al registro es lo mismo básicamente. O sea, hacemos un try catch, creamos la conexión a la base de datos, hacemos la query, no, este cardatos, perdón.
Acá lo mismo, try catch, creamos la conexión y hacemos la query, que en este caso es básicamente insertamos en la tabla paciente, ponemos todos los valores que queremos insertar y los values que serán tipo, son todos parámetros sin valor en un principio. Creamos el comando y le vamos agregando tipo todos los valores a todos estos values. Le vamos pasando todos los argumentos y nada. Y ya con eso agarramos, abrimos la base de datos, ejecutamos la query y cerramos. Y eso nomás es la conexión. Acá está, bueno, acá está el update también, para editar los datos, que es lo mismo de todo nomás. O sea, creas la conexión, creas la query, creas un comando y pasas valores y nada, le ejecutas la query. Eso es la conexión que yo tengo por mi parte, por lo menos en lo que respecta al CRUD. Si alguien tiene preguntas, bueno, ya de paso también muestro si quieren, para, no sé si ven esto, ven el Sí, Configurator sí, Manager. sí, sí. ¿Sí? Nada, para hacer esto tenemos que agarrar y arrancar la base de datos. Yo tengo acá el MC Server. Arrancamos el servicio. Una vez que ya se arrancó, podemos conectar a la base de datos acá y empezar a ver los valores de la base de datos. Yo acá, por ejemplo, creé la base de datos haciendo acá clic derecho, nueva base de datos, y te va a pedir nombre, creo, nombre y algo más. Si acá pones el nombre y te crea la base de datos para aceptar y te crea. Y bueno, allá te crea esto acá. Eh, Acá están todas las tablas que hiciste. Si yo tengo que hacerlo, tengo la de paciente, que bueno, si haces clic derecho, nuevo, y te crea la tabla. Acá están todos los valores que tengo yo momentáneamente, que son estos tres valores nomás, creo. Si no hay más. Cuatro. Y nada, están todos los valores. Si yo quiero agarrar y ponerme a modificar a través de la base de datos del programa, se puede. Acá, bueno, acá están toda mi tabla. Si yo pongo acá, por ejemplo, editar y le cambio el nombre a Tomás, por ejemplo, Tomás, pongo editar, acá como se ve, se actualizó el valor, Tomás Agustín. Y si yo entro acá a mi base de datos, acá está, la actualizo, refresh, ahí está, cierro, ahí está Tomás, cambio su valor. Lo mismo si yo creo, se va a actualizar la tabla de la, del form y se va a actualizar acá también. Y nada, es eso, la parte del CRUD. Si tienen preguntas, ahora también creo que mi compañero va a explicar su parte, que es la conexión, que es un login y un logout. Así que ya también está por ese lado. Y si no hay si no hay consultas, comienza a compartir. Excelente, Tomás, gracias. Aprovechen, chicos y chicas, si tienen consultas respecto a lo que les estuvo mostrando Tomás, pueden preguntar. De hecho, creo que debería continuar ahora, Juan, y después retomamos si quieren con las consultas, que muestre la parte de login, cómo lo hizo. Y también les había pedido a ellos que les compartan, que les envíen los tutoriales con lo que se guiaron y demás para que ustedes también tengan cómo hacerlo. Gracias, Tomás. Bueno, mientras, creo que nos olvidamos de dar el contexto. Nosotros decidimos hacer un sistema de gestión de pacientes, continuando el desarrollo de un proyecto que hicimos con otros compañeros en Ingeniería de Software 1. En este caso lo adaptamos a un sistema clínico, o sea, de una clínica. En un principio iba a ser un sistema hospitalario, pero por una cuestión de reducir la complejidad y de tiempos, pensamos que sería mejor hacerlo de una clínica. Voy a compartir pantalla y voy a mostrar yo la parte del login. No sé si se ve. Sí, sí. Ok. Bueno, lo mismo que explicó Tommy,
Yo también ocupo, bueno, ocupamos la misma librería, la de System Data SQL Client. En un principio yo también ocupé la del Microsoft, pero a mí también me da error. Como nos basamos en el mismo tutorial, hay algunas diferencias nomás, pero es prácticamente lo mismo. Yo también comienzo creando un string, que es la conexión, es lo mismo, el mismo localhost, obviamente el nombre de la base de datos. En este caso, como se busca simplemente leer los datos del usuario, yo creo una query, una consulta, que es un poco distinta porque nuestra tabla de usuarios contiene un ID rol que hace referencia a otra tabla, que es la tabla de roles que contiene su respectivo ID y el nombre al que hace referencia. Como tal, nuestro sistema lo pensamos que tenga cuatro roles distintos. El primero sería el de gerente, que bueno, muestro en la base de datos que tengo hecha la tabla. Bueno, acá hay algunos usuarios que fueron ingresados directamente por la base de datos, porque todavía no hicimos los formularios para ingreso de usuarios desde el sistema. Pero bueno, en este caso tenemos tres usuarios cargados con su ID, el ID del rol, nombre, apellido, mail y la contraseña. Como tal, la tabla de roles tiene también su ID y su nombre. Los roles son, bueno, el de gerente, que sería la persona que en teoría se supone que nos pide a nosotros que creemos el sistema. Los doctores, los enfermeros, ambos que, bueno, trabajarían en la clínica, y los administrativos, que serían como las personas que están en la entrada, ¿no? Las que registran los primeros datos de los pacientes. Y bueno, justamente como se ocupa una tabla que también hace referencia a otra, en la consulta se ocupa, en este caso, un alias, que en este caso es U, que acá bueno, abajo se especifica que hace referencia a la tabla de usuario para referenciar los datos que se le va a pedir en la consulta. Y lo mismo pasa con el rol. Después, bueno, se hace la conexión con la base de datos. Esto es lo mismo que mostró Tommy. Yo lo único que hago acá es distinto. Es que, bueno, como él dijo, yo en este caso ocupo el comando de execute reader. Simplemente se van a leer los datos que se extraigan de la consulta. Y en este caso yo defino una variable que se llama contraseña almacenada, en la que se guarda la contraseña que se obtuvo de la consulta de la base de datos. Se hace una verificación si la contraseña es igual a la que está en la base de datos. En caso de que de true, entonces se almacenan todos estos datos que se pidió de la base de datos: el ID del usuario, el ID del rol, el nombre, el apellido y el rol. Y retorna el ID del usuario de esta clase de sesión usuario, que es bueno, la que contiene la lógica de lo que sería el iniciar sesión, cerrar sesión, y un booleano que bueno, devuelve true o false dependiendo si la sesión está activa o no, en cuanto a el rol que se supone que tendría que ser mayor a cero. Bueno, también está dentro de un try catch, justamente para manejar los errores. En caso de que bueno, no retorne el ID del usuario, va a retornar cero, que será que el usuario no existe, o en caso de que el usuario haya puesto la contraseña correcta. Y si no, bueno, un error general en cuanto a las credenciales. Acá, bueno, en este código del login, después hay bueno, el código de los botones para mostrar o ocultar la contraseña, el botón de salir. Mucho más no hay en cuanto a la conexión con la base de datos. Después sí, en el form home, que sería una vez el usuario ingresa al sistema, si las credenciales son las correctas. Lo único que hay, acá no hay conexión con la base de datos, pero lo que sí, bueno, se cargan los datos que se obtienen. Primero se verifica que la sesión esté activa, se guarda una variable que se llama nombre rol, justamente el nombre del rol que se vinculó en la sesión. Y lo mismo con el nombre completo, acá se concatena tanto nombre como apellido para no estar haciendo dos variables. Y bueno, a los textbox que tenemos, en el atributo texto se le pasa a estas dos variables que se asignaron. Y bueno, también hay un else en caso de que bueno, no se haya podido encontrar la información para iniciar la sesión. Y después, bueno, esto es más parte de diseño, el panel sidebar, y lo del tema de cerrar sesión, bueno, los datos se ven acá. El ID del usuario, el ID del rol se vuelven cero, y el nombre, apellido y el nombre del rol se vuelven null, y se lo redirige al usuario nuevamente al login. Voy a mostrar cómo se ve.
sacaste. Este sería el login. Como tal, no tiene verificaciones, no tiene, digamos, se puede permitir ingresar tanto números como letras, porque faltan esas verificaciones en cuanto a los campos. Lo único que tiene, bueno, es que se puede ver las contraseñas en caso de que se escriba con este botón del ojo. En este caso, bueno, en la base de datos tenemos estos usuarios que tienen distintos roles y distintas contraseñas. Así que vamos a dar un ejemplo. Juan. Acá se puede ocultar la contraseña y bueno, iniciar sesión. Una vez se inicia, bueno, acá falta información a agregarla y acá por el tema de la pantalla chica, de que es un notebook, se ve desfasado, pero en una pantalla de computadora bien se ve bien. Faltaría la información acá, lo que cambia es que de acuerdo al usuario que ingresa a sesión, bueno, el nombre y apellido de estos textos cambian y también el tipo de rol. No hay mucha más funcionalidad porque de eso no me encargo yo, no me encargo del login y de otras cosas que faltan mostrar. Pero bueno, después sí funciona el botón de cerrar sesión y se puede ingresar con otro usuario, por ejemplo con el de Pedro Fernández, que en este caso tiene un rol de tipo 2 que según la tabla sería el médico. Pedro, Pedro 1, 2, 3, 4. Y nuevamente cambia el tema del nombre y del médico de acuerdo a la sesión que esté activa. Y bueno, también se puede salir de la aplicación para finalizar con este bucle mediante el botón salir. Lo que no mencionamos es que ocupamos SQL Server, o sea, ocupamos todo lo que se nos dio en la clase de base de datos 1. No, no nos jugamos a ocupar otras cosas distintas, aparte porque todo es de Microsoft. Y es eso básicamente lo que hicimos. Nos basamos, vimos varios tutoriales, pero en realidad nos quedamos más o menos con la lógica que ocupó uno nomás, que ahora puedo mandar el link al grupo. Es solo la parte del principio en la que explica todo el tema del string, de cómo hacer la conexión y demás. Pero eso es todo lo que hicimos hasta ahora en cuanto a la conexión con la base de datos. Bien, excelente, Juan Cruz. Te pido si puedes pasar el enlace del tutorial por acá en esta llamada, entonces queda acá en el chat. Sí, Y bueno, lo que le faltaría a Juan Cruz ahí al almacenar las contraseñas sería que no almacenes como texto plano las contraseñas, sino que ya claro. las almacenes encriptadas. Sí, sí, sí. Sí, eso está pensado que una vez en los distintos formularios para agregar cualquiera de los cuatro usuarios, una vez se ingresa ahí la contraseña que el usuario desee, se hashea y se guarde hasheada en la base de datos, pero como ahora se estuvieron ingresando directamente por SQL en la base de datos, por una cuestión práctica nomás para ver si funcionaba o no, se las almacené así. Bien, perfecto. ¿Tienen consultas, chicos, chicas? ¿Alguien quiere consultar algo? Aprovechen que están sus compañeros dispuestos a mostrar de nuevo y a explicarles cómo hicieron las cosas. Hola, ¿se escucha? Ah, Si mira, queréis, no sé. profe, el link del video del tutorial. Sí, Fran, se te escucha. Gracias, sí te escucho. Sí. Bueno, yo quería preguntar eh, si por si acaso no hicieron clases, o sea, literalmente archivos llamados class de, de la tabla, en el caso de Tomás, que creo que solamente hizo de siguientes, no llegaron a hacer eso, porque yo vi en algunos tutoriales que llegaban en el archivo crear clases de todas las tablas de la base de datos. No sé si ya también llegaron a ver ese tipo de guías o en la que pasaron, no está, no dice que hagan. Sí, vimos ese tipo de conexión, pero concluimos que la forma esta es más sencilla, es más rápida, Más básicamente, óptimo. pero sí, 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 vimos. Igual ese tipo de conexión vi que eran en casos más viejos, videos más viejos, ¿puede ser? Claro, con. Sí, Bueno, eso. también
consultamos mucho también con, bueno, con ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Algunas te recomendaban hacer métodos puntuales donde se hacen las conexiones y las desconexiones, las queries también todos juntos, y vos Ah, simplemente claro. llamás a esos métodos, pero bueno, como dijo Tommy, preferimos hacerlas nosotros en el momento, abrir la base de datos, cerrar en el momento, lo mismo con los comandos y demás, y no estar como dependiendo de otros métodos, estar llamando y demás. Tipo app config, que creo que también mencionaban eso. O sea, no ustedes, sino otras guías. Todo Sí, sí, desde los archivos de las vistas, digamos, los métodos. no sé a qué te refieres exactamente, pero sí vi que había una forma de establecer, o sea, no establecer, tiene que poner un nombre, el connection string, tenerlo fijo, que eso sí Sí, vimos, sí. pero no lo usamos, ¿no? Se podía usar, sí, Claro, claro. lo usamos. Nos vamos. Bueno, gracias. Sobre la pregunta si eh, hicimos la conexión en un program.cs, un archivo CS, hicimos las conexiones en los archivos que cada uno tenía que ocupar. O sea, no sé si se entiende. Yo, por ejemplo, en el form del login hice ahí la conexión de la base de datos, las consultas, almacenar los datos que se tenían que ocupar y después, bueno, se cierra la base de datos y listo. Pero en cualquier otro programa cualquier otro form que necesitemos, repetimos el mismo proceso. No sé si contesta la pregunta. Profe, yo por ahí tengo una forma en la que un chico preguntó la de trabajarlo por capas. Tipo, nosotros desarrollamos así el trabajo también. También tengo la conexión con la base de datos hecha de una forma un poco distinta a la que hicieron los compañeros. Y no sé, si me permite, muestro. Sí, Franco, obvio. Bien, o sea, empezando primeramente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es una extensión de nuestro proyecto de Taller uno. Ahora nosotros estamos tipo haciendo una aplicación de escritorio para venta de productos de cafetería. Y bueno, a ver, minimizo esto. Nosotros tenemos la estructura del trabajo hecha en capas. La estructura hecha en capas lo que te permite es justamente tipo divisar, digamos, o segmentar las formas que se trabajan mediante dependencia. Entonces se tiene un poco más estructurado, digamos. En sí, a la hora de trabajar con GitHub, es un poquito complicado por el hecho de que se ponen en niveles distintos las carpetas. Entonces, a la hora de querer compartir esas carpetas genera conflicto. Entonces también a nosotros personalmente nuestro profe nos recomendó no hacerlo, sino más bien trabajar en carpetas dentro del proyecto principal, porque si las haces desde acá, desde la solución, agregando carpetas, genera esos conflictos. Bueno, nosotros como decía, segmentamos en capas, donde tenemos una capa de datos, donde están las conexiones hechas. Es básicamente lo que hicieron los compañeros. Tenemos un constructor, digamos, que tiene unas variables a las cuales se trabaja con un archivo independiente, digamos, un JSON en este caso, que tiene las variables y las cadenas, digamos, de la conexión. Entonces, la configura, la establece y cada vez que se necesita una conexión en una aplicación, va y la toma. Entonces toma el camino donde está el proyecto y abre ese archivo y le voy a mostrar cuál es y la mantiene. El archivo se llama appsettings.json, es una forma moderna, digamos, de ocupar. Ocupa las librerías de Microsoft para base de datos. Entonces crea un string, el cual va a tener un default connection, donde justamente se pone la ruta de la base de datos, el nombre de la base de datos, si es la conexión certificada o es de confianza, y ahí empieza. Yo voy a mostrar cómo hicimos el login. Esta es nuestra pantalla de inicio. Y nosotros tenemos el login.cs donde tiene toda la lógica, digamos. Primeramente voy a mostrar cómo funciona. Entonces, nosotros tenemos nuestro inicio de sesión, el cual requiere una validación de campos de
documento como identificador de usuario y una contraseña. No me acuerdo si nosotros le habíamos puesto numérica o si era alfanumérica. Una vez completados los campos, te da un permiso, te da un acceso. Hay detalles que pulir todavía igual. Y te permite hacer toda una parte de dashboard, de gestión de stock, de gestión de usuarios, eso de acuerdo a los distintos permisos. Yo tengo el permiso para este ejemplo, el más alto, el de admin gerente. Entonces, como yo admin gerente, puedo gestionar el stock. Tengo que ponerle un código, un nombre, una descripción, una categoría, el cual no tenemos instanciada, por eso no aparece nada, la cantidad de stock y este valor que dice precio de compra es algo que tenemos que sacar porque cambiamos un poco la base de datos y un precio al que lo vamos a vender. Y para hacer eliminaciones lógicas tenemos este botón de activo o inactivo. O lo mismo va a ser para dar de baja. Eh, Suponte que no quiero hacer más nada de esto, lo doy cancelar, cierro y puedo volver para atrás, digamos. Y con esto es nuestra forma de trabajar el login y la vista de, de la gestión de stock. Muy similar a lo que hicieron los compañeros, nosotros tenemos un botón que permite justamente en ese menú eh, hacer la conexión con la base de datos. Entonces, como nosotros trabajamos por capas, nosotros una capa de negocio donde se llama donde se listan los usuarios y ahí nosotros podemos concluir o comprobar si ese usuario, digamos, le permite, digamos, o está identificado para realizar las acciones. Entonces, cada vez que se hace esa comprobación, recién ahí nos permite iniciar ese formulario de inicio. Si no, nos manda el mensaje de que tenemos un error en la clave y los usuarios. Las extensiones que nosotros usamos para esto, un toquecito para acá, eh, justo me tapa el botón de Zoom para que lo ponga. Sí. Tenemos acá el administrador de paquetes NuGet y nosotros tenemos que instalarlas desde acá. Si vamos a las instaladas, para el paquete de base de datos usando SQL Server y Microsoft SQL Management Studio, necesitamos estas cuatro extensiones que están acá, que son las que te permiten crear el archivo JSON para la conexión y las extensiones necesarias para la base de datos. Entonces esto te da una solución sencilla y rápida, digamos, para las conexiones. Entonces crea, digamos, acá crea un usuario, instancia uno nuevo con los datos recibidos y con eso hace la conexión para llegar al inicio. De la misma forma que comentaron los compañeros, para otras secciones, que en este caso la mía se llama vista de ventas, la tengo acá, perdón, vista de productos, hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a establecer nuevamente la conexión, se hace una query, donde se va a hacer un insert para agregar en este caso los productos, el código, el nombre, la descripción, la categoría, el stock, el precio de compra y demás. Entonces, a través de los parámetros y los comandos, digamos, del Microsoft, de esta librería, Microsoft Data SQL Client, permite agregar esos valores y cierra la consulta, digamos. Y así lo mismo por cada, digamos, método que necesite, digamos, de esa conexión para modificar en la base de datos. Entonces, nosotros tenemos un ejecutable principal que empieza todo por el login, digamos, y a partir de nuestro login se van desencadenando hacia las demás vistas. Esa es la forma que tiene de trabajarse por capas, digamos. Se van llamando ahí, por cada método que necesite. Y cada conexión que se necesite para modificar o dar de alta con la base de datos, también se tiene de esa forma. A ver si puedo mostrar algo más acá. Entonces nosotros tenemos nuestra capa de datos, tenemos la conexión, que eso ya había mostrado. Tenemos el builder, como ocupa el JSON. Tenemos la capa de datos del usuario, que es cómo es que se leen los usuarios para saber si están bien. Hace un array de usuarios, tipo toma los nombres del documento, completa, lo lee y si coincide, bueno, en este caso hace el login para el ejemplo anterior. No sé si hay alguna consulta o algo, o si los mareó más. Por ahí el hecho de trabajar en capas hace un poco de esta visibilidad, esta lectura un poco más complicada por el hecho de que hay que diferenciar si estamos hablando de qué capa estamos hablando. La capa de negocio lo que trata de hacer es identificar al tipo de usuario que va a utilizar la aplicación.
Por eso se llama, lo distinguimos como CD o CN. CD para capa de datos, CN con capa de negocio. Entonces lo que hacemos acá es obtener el usuario nomás, el objeto usuario. Y hasta ahora eso es lo que tenemos hecho. Me gustaría mostrarles cómo carga un archivo en la base de datos, pero el problema es que como no está instanciado el rol, perdón, no está instanciado la categoría y demás, siempre te va a tirar error y no va a hacer la carga. Esto era tic, 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 tic. Entonces, como nuestro formulario no acepta valores nulos, eh, también va a tirar error por ese lado. Entonces, yo quiero que el producto esté activo. En teoría, esto debería de cargarse, pero como hay valores nulos, no lo hace, entonces tira este error de que no puede hacer la query. Idealmente tendría que salir una ventana, podríamos pensar que tendría que salir una ventana para que no, para que simplemente no largue la excepción, digamos, no te muestre el problema pronto. Y en sí es eso nuestro proyecto y cómo hicimos la conexión. Usando un modelo de capas. Franco, ¿qué ¿Sí? tienes en tu carpeta de entidades? ¿Lo puedes mostrar, por favor? Sí, ahí muestro eso. Voy a detener la carga esta. En la carpeta de entidades, como ya había mencionado otro compañero, nosotros tenemos todo lo que vendrían siendo las tablas o las clases, digamos, que hacen en la base de datos. Tenemos la clase de cliente, la de categoría, la de detalle de venta, la de los permisos, los productos, el rol, los usuarios y las ventas. ¿Y eso lo hiciste, no lo hiciste usando Entity Framework? No, no lo usamos usando Entity Framework. Lo Ah, hicimos todo así manual. yo, por ejemplo, usé eso y me hizo todo automáticamente y también me hizo un DB Context, que es para hacer más fácil la conexión a la base de datos en los demás formularios. Mm. No, nosotros no lo usamos, pero puede que sea más fácil incluso porque si esto tomó su tiempo, tipo ponerse a crear cada clase. Nada, sí, nosotros lo que hicimos fue hacer, tipo, llenar la base de datos con SQL Server, digamos, hacer todas las tablas. Ujú. Y ahí usamos un comando que se llama scaffold, DB Context, que te crea el DB Context y te crea todas las entidades en base a eso. Así que capaz sí es bastante más fácil. Sí, la verdad que sí. Ojalá lo hubiesen mencionado antes, si no nos matábamos en el tema de las capas. Porque encima las hicimos mal en su principio. Por ahí, una advertencia que nosotros podemos darle en base a nuestra experiencia de hacer esta conexión con la base de datos es que uno cuando crea el proyecto y trabaja en capas, tiene que tener la precaución de hacer que cada capa esté en la misma capa, esté en la misma versión de NetFramework. Porque ¿qué pasa? En su principio nosotros hicimos todo el proyecto en la versión 8, pero las capas nos confundimos de formulario y en vez de hacerla en la NetFramework.8, la hicimos en la versión 4.7.2. Y el problema es que hay incompatibilidades entre las extensiones y los llamados de los comandos, digamos. Entonces, eso, bueno, provoca un problema en el cual los comandos de la versión 8 no reconocen los de la 4.7 y los de la 4.7 no reconocen los comandos de la versión 8. Entonces, fíjense cuando crean los formularios de que realmente estén en la versión que estén trabajando en el proyecto. Porque si no se van a encontrar con este hermoso problema y literalmente lo tienen que hacer de cero el proyecto. Sí, pero vos usaste, o sea, lo que tenés en tu solución son carpetas diferentes, No. no proyectos O en sea, sí. sí, pero no son en sí como carpetas. Vos venís acá a tu solución, Ujú. agregas carpetas de soluciones. Ah, Le das el nombre que quieras, no sé, ejemplo, vamos a ponerle. Y en esa carpeta de solución, ahí puedes agregar elementos o proyectos. Cuando trabajas con proyecto y querés hacer esta versión de capas, tienes que venir acá a buscar biblioteca de clases, o clases. Uy,
Un segundito. Así muestro bien. Y tiene que ser, si vas a trabajar en la versión 8 tiene que ser esta versión, la que te dice para crear biblioteca de clases de net o net estándar. Le das el nombre de la clase, no sé, ejemplo. Y bueno, acá está la compatibilidad. Net 8.0, la compatibilidad a largo plazo. La creas y por defecto ya te crea una clase. Y acá puedes venir y agregar las clases que quieras, una por una, y ahí lo vas haciendo. La voy a borrar porque no la uso, pero sí. Bien, yo lo que hice fue directamente no poner las carpetas esas de carpeta de solución, directamente hice 4 proyectos diferentes sobre la solución, digamos. O sea, puse Claro, tres bibliotecas de clases y un Windows Forms. Y ya, todo bien. entiendo. Sergio, te consulto, ¿vos usaste Entity Framework para gestionar la Sí, base de datos? sí, creo que es un poquito más fácil para crear todas las entidades, digamos, y también el hecho Sí, de el DB context. ¿Quiere bien. que le muestre, profe? Cuando sí, por favor, cuando termina Franco de mostrar cómo lo hizo, te vamos a Bien. agradecer que nos muestre también cómo se trabaja con Entity Framework. Sí, yo ya está. O sea, no es muy distinto a lo que mostraron los compañeros anteriores, por eso como que fui con un poco de prisa, digamos. Porque en sí la lógica de lo que son en sí las vistas es la misma. Siempre hay que hacer la llamada a la conexión, establecer, hacer el query y demás. Yo por ahí lo que varié fue la estructura del trabajo y por ahí que ocupé un archivo externo, digamos, para mantener la conexión y simplemente llamarla desde ahí. Así que si Sergio quiere mostrar ya o alguien tiene dudas, contesto eso y le doy lugar a él. Bueno, gracias, Franco. Bien, nada, perfecto. Ahí paso a mostrar yo, profe. Dale. No sé si se está viendo ahora. Ahora sí. Eh, bien, a ver, igual nuestro proyecto todavía está medio no tan avanzado como el de los demás, pero ya está en la parte de la conexión a la base de datos, ya tenemos hecha. Hice algo bastante parecido a lo que hizo Franco con lo de App Settings, y algo que le agregué también fue algo llamado inyección de dependencias y el Entity Framework. La inyección de dependencias sirve para no tener que instanciar justo un DB context cada vez que lo usas. Por ejemplo, acá en Forum 1 lo pasamos directamente en el constructor. Y la inyección de dependencia lo que hace es, eh, a la hora de construir el formulario, digamos, crea el DB context y lo pasa y lo puede usar en todo momento, digamos. Acá, por ejemplo, eh, no sé por qué esto no le puedo. A ver ahora. No sé si se ve esto. Ahí estamos ¿Se viendo ve? el formulario de login. Muy bien. Eh, bueno, por ejemplo, nosotros hasta ahora en esto tenemos solamente las validaciones básicas, que es credenciales inválidas si es que no se encuentran en la base de datos. Y si es que está en la base de datos, esto igual hay que cambiarlo claramente. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Si es que tengo, ahí me deja entrar en la aplicación. Eso para el login. Bueno, lo de Entity Framework, lo que tuvimos que hacer, bueno, hay que arreglar bastantes cosas, digamos, la lógica de la aplicación. Pero lo de Entity Framework, lo que tuvimos que hacer fue, primero que nada, instalarlo. Nosotros lo usamos en la base, en la capa de datos. Y si entramos en administrar paquetes nube, hay que instalarlo así como como mostró Franco hoy con los demás paquetes. Acá, acá creo que sin querer instalé un montón de cosas. Microsoft.
Acá está, Entity Framework Core SQL Server, y le instalé todo lo necesario ya para, por si acaso, digamos, aunque no lo había usado, que sería esta carpeta, esta dependencia entera. Y bueno, a la hora de tener esto instalado, nosotros lo que hicimos fue usar un comando que se llama scaffold, y crea directamente ya todo, eh, directamente todas las entidades, y también te crea un archivo que se llama, en este caso le pusimos así porque así se llama nuestro proyecto, que es el DB context, que en base a esto es donde después usas, haces todas las consultas. Todo esto, por ejemplo, se crea automáticamente. Esto después te permite hacer, acá por ejemplo en el foro 1, usar esto, que es otra forma de consultar a la base de datos. No es tanto como nos mostraron los primeros compañeros, que usaban el SQL un poco más plano, digamos. Esto se llama LinkQ, y es otra forma de consultar. Acá, por ejemplo, entro en el DB context, en empleado, que es, esto es un DB set, que es lo que está acá, esta parte, y tiene, no, entra ahí, hace esta consulta y me devuelve esto, digamos. Claramente todavía está, todas las funcionalidades todavía no están avanzadas, y, y bueno, eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Será que puedes pasar el video que viste para hacer eso? Por Sí, favor. ahí. Vale. Sí, es bastante más fácil la parte esa porque, bueno, hay dos formas de usar Entity Framework, digamos. Una es primero con el código de las entidades, y otra primero usando la base de datos. O sea, yo usé la de primera base de datos porque ya tenía todas las tablas hechas, así que le dije a ChatGPT, haceme un SQL para esto, me fijé que esté bien claramente, usé todo eso en el SQL Server, y al usar el comando ese, el escafón, el único problema que tuve un poco fue el que justamente en mi computadora grande, en esta la de escritorio la que uso para programar siempre, tenía problemas con el SQL Server. Lo que lo solucioné fue después, pasa que no, por alguna razón no se podía conectar. Después me di cuenta que era porque tenía un problema con que no encontraba el servidor, así que acá en App Settings le metí localhost. O sea, siempre, por si acaso, usen esto. Así ya directamente. Además también sirve porque a la hora de usar Git no es necesario cambiar esto. Va a servir tanto en tu máquina como en la de tu compañero. Y bueno, y eso. El... Después les muestro si quieren el video, igual está en inglés. Van a tener que usar un traductor o subtítulos. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, excelente, Sergio. Muchas gracias. Si tienen alguien alguna consulta, puede aprovecharlo, están. Em, y nada, también te pido que pases por acá si tenés el enlace de ese tutorial. Entonces, Sí, ahí te enseguida lo les van paso. copiando. Eh, Bien, buenísimo. Que al trabajar con LinkU, ¿qué diferencia por ahí notas un poco con SQL? ¿Cómo ves la curva de aprendizaje de ese lenguaje con respecto a SQL? ¿Es muy distinto, muy difícil, es fácil? no es tan, o sea, la curva de aprendizaje no fue tanto porque tampoco sé mucho de SQL, así que no es como que pasar directamente de uno a otro. Lo que sí es que te das cuenta que es un poquito más diferente, igual más fácil, porque LinkU justo es una herramienta de C Sharp, es algo que viene integrado y que sirve mucho si vas a programar en C Sharp, aprender eso. Y es, bueno, usa más allá, más, en vez de hacer tipo strings con el código SQL entero, lo que haces es en un tipo de dato que es un equiriable, bueno, que justamente
con Entity Framework, al hacer los DB sets, ya directamente puedo usar las cosas de ese tipo de datos. Es que lo trabaja como métodos en vez de como texto de SQL. Y bueno, y eso. Creo que es mejor si ven un par de videos de eso y lo implementan. Excelente, gracias Sergio. Nada, para agregar un poco más a lo que decía que los videos están en inglés, lo que tiene por ahí bueno YouTube es que en los subtítulos, en el closed caption de los videos de YouTube, por lo general en la mayoría están disponibles, así como están disponibles generar los subtítulos cuando no tiene subtítulos, también está disponible ya la traducción directa de los subtítulos. Entonces, lo configuran bien antes de empezar a mirar, ya configuran que le ponga subtítulos y en el idioma, en español obviamente, para poder entenderlo mejor. Para ellos los que no manejan bien el inglés o les cuesta un poco. Y para los bueno, que saben o están aprendiendo, les va a venir bien también ver en video, escucharlo en inglés y a veces leer el subtítulo en inglés también te ayuda a entenderlo. Sí, quiero aclarar que el video este está enfocado en ASP.NET, que es algo parecido a WinForms, pero para diseño web. Lo importante es buscar la parte de Entity Framework y ver eso. Bueno, muchas gracias Sergio y gracias a Tomás, a Juan Cruz, a Franco y a Sergio que nos mostraron cómo fueron haciendo. Tenemos ahora dos alternativas en general grandes de cómo orientar la parte del uso de la base de datos. Por un lado, ir directamente con SQL y por otro lado, usar Entity Framework con LINQ, que nos mostró Sergio. La que ustedes prefieran, la que le parezca más sencilla, más rápida para comenzar, son válidas todas, así que bueno, ya tienen por dónde comenzar aquellos que todavía no estaban pudiendo con base de datos. Inténtenlo, hacerlo ahora durante esta semana, este fin de semana. Si tuvieran algún tipo de problema, el lunes nos juntamos, lo vemos, lo revisamos y también le pedimos ayuda a algún compañero de si es que estamos trabajando en alguna parte. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, aunque no tenga que ver con base de datos específicamente, o quiere mostrar algún avance de su proyecto. Si no fuera así, creo que podemos ir terminando la clase. Y si alguien quiere hablar de algo quizá no tan general que esté todo, podemos quedarnos un ratito y lo conversamos. Bueno, voy de uno con las consultas que mandaron al chat. Juan Román pregunta por la vista de informes. Para esta primera entrega deberían estar todas las vistas plasmadas o la mayoría de las vistas, porque probablemente cuando comencemos a darle funcionalidad y demás nos demos cuenta que nos va a faltar algo, pero en general deberían estar todas o casi todas las vistas definitivas o que creemos definitiva en este momento que va a tener el proyecto. Por lo tanto, las de informes sí van a estar, aunque estén vacías en un momento, o quizá le puedan poner una imagen estática representativa de cómo sería el informe, por ejemplo, pero sí deberían estar. Eh, Samuel pregunta
que teníamos que para la primera entrega ahí tiene que estar hecha la parte de gestión de usuarios. Sí, en realidad es una funcionalidad, un ABM completo con base de datos, un CRUD completo en realidad en base de datos, que es creación, actualización, eliminación y presentación de los datos en la aplicación de escritorio con base de datos. O sea, un formulario donde permita crear esos registros en la base de datos, eh, eliminar y modificar, y también un data grid donde se presente esa información. Y la parte de informes, de hacer realmente los informes, sí va a ser para la segunda entrega. No sé si los demás profes tienen algo que comentar o aclarar. Buenas tardes. No, José, creo que fueron bastante claras las exposiciones de los alumnos. Ahora que el que todavía no decidió cómo hacer la conexión a la base de datos tiene las dos opciones, ya sea por Entity Framework o por SQL puro. Y bueno, ahí están los tutoriales y las guías de cómo avanzaron los compañeros. Lo único que recalcamos nuevamente es el uso del Git. Eh, Recuerden que cuando van a presentar el trabajo, si bien el trabajo es en grupo, la presentación es individual y ambos integrantes del grupo tienen que saber exactamente manejar todo el código de la aplicación, no solamente lo que les tocó desarrollar en el proyecto. Eso del que nos digan en el examen que yo eso no lo hice, no lo conozco, los puede llevar a desaprobar el parcial. Por eso traten de acostumbrarse ya desde el comienzo a trabajar con el Git. Entonces van a ser más ordenados y van a tener el código completo del proyecto disponible en todo momento. Bien, no sé, de mi parte eso es todo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y nos estaríamos viendo el lunes. Bien, gracias, Juan. Gracias a todos por estar presentes y bueno, a volver a agradecerle a los estudiantes que presentaron y mostraron cómo lo trabajaron. Así que muchas gracias, nos vemos el lunes. Hasta luego. Bien, hasta el lunes. Luego,